Bueno, primero de todo, feliz Navidad. Mi idea es subir este vídeo el mismo día de Navidad, así que nada, espero que estéis disfrutando de este día y disfrutaréis de la Nochebuena y en fin, todo estupendamente, comáis un montón de turrón y lo paséis pipa. Y por mi parte hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que es uno de los vídeos que más ilusión me hace hacer al año, como creo que a casi todos los booktubers, y a vosotros es de los que más os gusta, así que estamos todos contentos. Bien, lo primero hay que decir que este año he leído muchos libros, o sea, he leído sobre unos 60 y tantos libros, bueno, 60 y poco creo recordar, pero no ha sido un año tan bueno en cuanto a lecturas como por ejemplo el año pasado, que sí que leí La señora Dalloway, leí muchos libros de Ursula K. Le Guin que me impactaron un montón. En fin, tuve como lecturas más memorables. Creo que este año he tenido grandes lecturas, pero no lecturas de esas que, bueno, me impactaran muchísimo o lo flipara locamente. Aún así he tenido muy buenas lecturas. Y sin enrollarme más, pasamos ya al top, empezando por el número 10, que es Circe, de Madeline Miller. Este es un libro que leí hace ya tiempo. Tengo un vídeo, por cierto, os voy a dejar abajo todos los vídeos en los que hablo de estos libros, que prácticamente, bueno, creo que de todos he hablado ya en el canal, con lo cual os lo dejo en la cajita de información. El caso, hice un vídeo ya sobre este, pero aún así es un libro que me gustó mucho. Sí que es cierto que es un libro que ha tenido como muchísima repercusión, desde la propia editorial le han dado muchísima publicidad, ha estado por todos lados. Y yo entiendo que quizá por eso hay gente que le ha decepcionado. En mi caso, la verdad que lo leí un poquito antes de que fuera el boom aquí en España y lo disfruté muchísimo, hasta el punto de que ya veis que ha entrado al top de mis lecturas. Es un libro que os va a gustar si os gusta la mitología. A mí me encanta la mitología y creo que la autora cuenta un montón de mitos y de tradiciones que nos suenan, pero que quizá no conozcamos con profundidad. Y lo cuenta muy bien en este libro, con mucha habilidad, con mucho tacto. La protagonista del libro es Circe, la hija del titán Helios y la ninfa Persé, y nos cuenta la historia de esta ninfa que en realidad nace en este panteón de dioses y semidioses en el que ella no se encuentra para nada integrada, todos la desprecian, la humillan, y por un error que comete finalmente termina exiliada en una isla donde va a enfrentarse a monstruos y donde finalmente va a terminar siendo esa hechicera que conocemos de historias como la Odisea. Por cierto, no hace falta que hayáis leído la Odisea para leer este libro. Es un libro que devoré, que me lo pasé muy bien con él, a mí me gustó mucho y no puedo dejar de recomendároslo. En el número 9 tenemos Quién teme a la muerte, de Nnedi Okorafor. Este es otro libro que me gustó mucho. Es cierto que está dividido en 3 partes y las 2 primeras fueron de 10, y de verdad que si todo el libro hubiera sido como esas 2 partes, estaría en el top 1, porque es que las 2 primeras partes me alucinaron, me gustaron muchísimo, pero para mí baja bastante el listón en la tercera parte y entonces te deja con esa sensación un poco agridulce. De todas maneras, las 2 primeras partes me parecieron tan increíbles, tan originales, tienen ese punto de brujería, de mitología, de leyendas africanas, esa magia, que también es todo muy sutil, se deja entrever. En fin, para mí fue un libro muy impactante, me gustó muchísimo. Habla de esta niña, On Ye-songu, que nace fruto de una terrible violación y por eso está muy estigmatizada en el lugar donde vive. Todo su pueblo la desprecia enormemente, además, no solo por ser fruto de una violación, sino porque además su padre es de una tribu que está enfrentada a la de su madre, con lo cual, en fin, pues ya os digo, es una niña que ha tenido como muchos problemas. Y aunque os digo que es un libro muy duro porque habla de temas como el genocidio, la guerra, asesinatos, violaciones, de la ablación, de temas muy difíciles, es un libro que al mismo tiempo resulta ligero por cómo lo describe la autora. Tiene una manera de conectar con el lector, tiene una manera de hacerlo todo muy interesante, muy atractivo, te engancha desde el principio. Yo devoré el libro, lo disfruté muchísimo. Yo digo que las 2 primeras partes me alucinaron totalmente. Y aunque la tercera me decepcionó un poco, merece muchísimo la pena. Si estáis buscando algo un poquito diferente y original, os va a alucinar. En el número 8 tenemos a la adorable Bárbara Pym con su Amor no correspondido. Este libro me ha encantado, ya lo sabéis, un libro que me gustó muchísimo. Es algo así como una comedia romántica con mucho enredo, muy cómica, muy divertida. Está llena de ironía, es una clásica novela inglesa que nos habla de Dulcie, que es por cierto una protagonista maravillosa, que termina conviviendo con una mujer de su edad, de unos 30 años, que se llama Viola,
y con su sobrina, que es mucho más joven que ella, y cómo ellas tres se ven enredadas en la vida de este editor así bastante famoso, y cómo la propia Dulcie se obsesiona totalmente con la vida de este hombre, empieza a investigar, entra en todo tipo de situaciones absurdas y ridículas y cómo se enredan entre ellos unos a otros. En fin, es una historia sencilla, simple, divertida, deliciosa, pura ironía, pura, no sé, humor inglés a tope. En el número 7 tenemos Middlemarch, uno de los pocos clasicazos victorianos que he leído este año y sin duda el más impactante, el más voluminoso, quizá uno de esos que al principio cuesta un poquito ponerse, resulta un poco duro, pero de verdad que merece la pena el esfuerzo que hagáis. Para mí es una novela maravillosa, que está súper bien escrita y que tiene algo distinto dentro de que es una clásica novela victoriana, y es que es muy sutil, trata temas y personajes que no suelen ver en este tipo de novelas. Es sorprendente cómo la autora hace una radiografía de ese pueblecillo victoriano inglés clásico, cómo analiza los cambios sociales, políticos, médicos, toda esa evolución que hubo en aquellos años. Y sobre todo es una visión muy particular del matrimonio, que no tiene por qué acabar bien, que no es como las novelas de Jane Austen o las de las Bronte, que todo termina con un matrimonio feliz, sino que va más allá y nos cuenta que las dificultades que tenían estas parejas. Es una historia muy melancólica, con tintes bastante tristes, aunque tiene bastante sentido del humor. A mí me pareció muy profunda. Y desde luego una de las mejores novelas victorianas que hay. Sobre todo si os gustan las novelas costumbristas, no la podéis dejar pasar. En el número 6 tenemos Las chicas de campo, la trilogía de Las chicas de campo de Edna O'Brien. Este libro me gustó muchísimo, me pareció increíblemente fresco, tenía algo único, una chispa, una manera de narrar con la que yo conecté un montón. También es cierto que es un libro muy particular, que no será para todo el mundo, pero conmigo conectó extremadamente bien. Habla de pues unas chicas, un par de amigas que viven en la Irlanda rural de los años 50, y nos muestra cómo estas jóvenes, desde que tienen unos 13, 14 años, van evolucionando, van cambiando sus vidas, van emigrando de ese pueblecillo a la gran ciudad, cómo va cambiando todas sus vidas hasta que maduran, crecen, se casan. Vamos viendo parte de su vida a través de estos 3 libros, que yo os digo que a mí me gustaron muchísimo. Quizá lo más interesante es la crítica que hace a la educación que tenían estas mujeres en los años 50, desde el punto machista de cómo están obsesionadas siempre por encontrar marido, cómo creen que encontrar al hombre perfecto va a solucionar todos sus problemas, cómo viven para eso al fin y al cabo. Y también de esa educación súper mega católica, claustrofóbica que tenían en Irlanda en aquellos años, no siendo la historia de 2 jóvenes felices para nada, consigue ser una lectura ligera, entretenida, divertida. Yo os digo que tiene muchísima chispa la autora para narrar. A mí me encantó cómo está escrito, de hecho tengo muchísimas ganas de leer más cosas de la autora. En fin, lo que os digo, una historia maravillosa que a mí me gustó muchísimo y que me dejó con muchas ganas de más. En el número 5 tenemos Los paraísos ciegos de Duong Zu Huong. Este libro al final es probablemente el que más me ha gustado del marzo asiático. Hablo mucho del libro que leí de Amitang, que también me gustó muchísimo, de hecho le dedico una reseña, pero este libro me ha dejado muchísimo a esposo, y además quiero resaltarlo porque quizá es en el que noté que descubría tantas cosas, que me abría un mundo nuevo. Yo por lo menos sabía muy poco de la historia de Vietnam. Y me impresionó esta lectura, la saqué de la biblioteca y me da mucha pena no tenerlo y que sea una autora tan descatalogada. Es una novela que está ambientada después de la guerra de Vietnam y nos habla de esta niña que vive con su madre, que es huérfana de padre y que tiene una relación muy estrecha con su madre, cómo viven en ese poblado, cómo la madre se desloma para trabajar para poder alimentar a su hija, y cómo esa relación se ve un poco trastocada cuando conoce la niña a la hermana de su padre, cómo eso les afecta a las 3. Es una historia, ya os digo, con muchísima sensibilidad. Sí, realmente creo que me gustó tantísimo por cómo estaba escrito, porque me pareció muy sutil, me pareció que estaba escrito de una manera muy poética y que transmitía muchísimo. Me resultó muy fácil imaginarme en aquellos lugares que no tienen nada que ver con estos. Describe muy bien esa sociedad, esa cultura, todas esas tradiciones. Me pareció fascinante, me gustó muchísimo y ya tengo otro libro de esa autora que he conseguido para poder seguir leyendo cosas de ella, porque os digo de verdad que es un libro que
como que me abrió un poco, no sé, el punto de mira. Me creó muchísima curiosidad por este país que desconozco completamente. En el número 4 tenemos la novela más controvertida, que es La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Es una novela de la que os he hablado también bastante, o sea que tampoco me voy a enrollar mucho más, pero que así como es de todos los libros que he leído este año, la que más me costó leer, sobre todo el principio. Mirad que es un libro cortito, que con ilustraciones no llega a las 200 páginas, pero me costó mucho al principio meterme, porque el autor es tiene una manera de escribir, no sé, como muy enrevesada, hace oraciones muy largas, subordinadas, utiliza muchísimos adjetivos. Bueno, no es una novela fácil para ponerte a leer en cualquier momento, sino que tienes que estar concentrado en la lectura, pero me dejó un pozo alucinante. Es un libro que he seguido dando vueltas sobre él, tiene ciertos paralelismos con Lolita, pero no me traumatizó como Lolita. Y la historia habla de este escritor que está un poco desencantado, que no tiene inspiración, y pasa una temporada en Venecia para recuperarla, en cierto sentido. En el hotel coincide con un chaval de 14 años, Tazio, que básicamente representa la belleza, que es una persona que le llama muchísimo la atención. Y vamos a ver esa especie de enamoramiento, obsesión bucólica de este joven con el que no llega a entablar realmente ninguna relación real. Para mí fue una novela muy claustrofóbica, muy agobiante en muchos aspectos, sucia a veces, no sé, pero que me gustó muchísimo. Es una historia muy decadente, muy simbólica, el autor juega muchísimo con el lector. Y a mí eso me gustó un montón, y de verdad que las últimas páginas, los últimos capítulos me impactaron muchísimo, y es una historia que se ha quedado conmigo y por eso merece estar tan arriba en esta lista. Vamos ya al podium con el número 3, que es Barrayar, de Lois McMaster Bujold. Estabais esperando este momento, no podía no salir esta autora y esta novela. De las dos primeras, que son las que más me han gustado de momento de los 3 que he leído de la saga, me quedo con el segundo, quizás mi preferido. Estas son novelas de ciencia ficción, de aventuras. Tienen ese componente un poco político que creo que las hacen más adultas y más interesantes, pero son novelas para pasártelo bien, que sobre todo tienen personajes súper carismáticos. Si os da pereza que sea una saga larga, no os preocupéis, porque los dos primeros, o sea, el primero, que es Fragmentos de Honor, y Barrayar, son dos novelas que cierran completamente, y además los protagonistas, en la tercera cambia, es otro protagonista, o sea que si os da pereza, leeros estos dos y os vais a quedar encantados de la vida. La verdad que si os gustan este tipo de historias que te enganchen, que te atrapen, con personajes fascinantes, y bueno, que devoraría todos sus libros ya mismo porque la disfruto muchísimo. Vamos ya al primero y el segundo puesto, que de verdad podrían ser intercambiables porque me ha costado mucho saber cuál es el primero y cuál es el segundo, están ahí. Vamos a decir que el segundo es Alfaro, de Virginia Woolf. Tengo una reseña de este bastante extensa, no me voy a enrollar mucho más, solo decir que sin ser mi libro preferido de Virginia Woolf, que siempre será La señora Dalloway, bueno, sin ser mi preferido, es un libro que me ha gustado muchísimo, que la segunda parte nos cuenta de una manera increíble el paso del tiempo, como yo no he visto en ningún otro libro. Describe muy bien la vida de esta familia y cómo les afecta el paso de los años, cómo se unen, se desunen, esta mujer tan fascinante que es como la cabeza de la familia al final. Es una historia, como todas las de Virginia Woolf, trascendentales para mí, que me llegan directamente, que son de dejar pozo, de reflexionar, de conectar con los personajes, y bueno, es que amo a esta autora. Y otra autora que amo, Ursula K. Le Guin y Lavinia. Este es otro libro que me gustó muchísimo, ya lo sabéis, es de las más costumbristas que tiene. Está basada en la Eneida, aunque no hace falta que hayáis leído la Eneida, como ocurre con Circe. Y lo que nos va a contar es la historia de Lavinia, que es la esposa de Eneas, todo desde su punto de vista. Y cómo era esa Roma antes de su fundación, las costumbres, la vida que llevaban esas mujeres. Es una historia muy intimista, que tiene una voz súper potente en esta Lavinia. Yo he disfrutado muchísimo por el personaje central, que tiene algunas cosas, esos puntos de originalidad, de lucidez que tiene Ursula K. Le Guin en todas sus novelas, incluso en esta, que puede ser de las más normales, que no busca tampoco precisamente eso, el golpe de efecto, que es otra cosa. Pero siempre tiene ese punto original, en este caso con las conversaciones con el poeta.
y bueno, que es una novela que me gustó muchísimo, que ojalá fuera más conocida, que creo que puede gustar a una amplia variedad de gente porque no te exige tampoco demasiado, no es de sus novelas complejas y bueno, que no puedo dejar de recomendárosla, que os la leáis, que leáis a esta autora, que es increíble, maravillosa, estupenda y que no puedo deciros nada más, simplemente que a por ella. Y ese es mi top de lecturas de este 2019, veremos qué nos depara el 2020, espero que estéis atentos porque pronto vais a tener un nuevo vídeo, no os puedo decir cuándo, pero pronto habrá nuevo vídeo. Ahora comentarme qué os ha parecido mi top de lecturas, si las habéis leído, si las conocéis, si queréis leerlas. Decirme cuál es vuestro top de lecturas, cuál es ese libro que os ha marcado este año, un libro que decís, este es el libro que no me voy a olvidar de él nunca. Y nada más, que espero que os haya gustado mucho el vídeo, que estéis pasando unas felices fiestas. Nos vemos pronto y adiós.